Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Afra Saraoglu sorprende a todos al revelar por qué se ha distanciado de Mert Ramazan Demir. Una confesión sincera que ha dejado a sus amigos y seguidores con muchas preguntas. Todo ocurrió durante una reunión entre amigos en Estambul, en un ambiente relajado y sin cámaras. Afra, que siempre ha mantenido una imagen tranquila y discreta, decidió hablar sin rodeos sobre lo que realmente ha pasado con Mert. Según testigos presentes, la actriz comenzó diciendo con una sonrisa algo tensa: a veces las cosas cambian, no por falta de amor, sino por necesidad de paz. Esa frase fue suficiente para que todos en la mesa se miraran sorprendidos. Uno de sus amigos, intentando suavizar el ambiente, le preguntó directamente si la distancia con Mert era definitiva. Afra suspiró y respondió con calma: no me gusta poner puntos finales, pero necesitaba respirar. Cuando todo a tu alrededor se convierte en ruido, incluso el silencio se vuelve necesario. Sus palabras resonaron profundamente y, según se comenta, Mert también supo de esa conversación pocas horas después. Fuentes cercanas a Mert aseguran que el actor no se tomó bien la noticia. Aunque ha evitado hablar públicamente, uno de sus colegas afirmó que Mert le había confesado: nunca imaginé que Afra se alejaría así. Tal vez no entendí sus silencios. Esta frase se volvió viral en redes, y los fans comenzaron a especular si entre ambos hubo un malentendido o algo más profundo. En los últimos meses, los rumores sobre tensión entre ellos habían crecido. Todo comenzó cuando dejaron de aparecer juntos en eventos sociales, algo que antes era común. Afra, siempre elegante, optó por mantener distancia también en redes. No comentaba las publicaciones de Mert y evitaba etiquetas compartidas. Algunos fans incluso notaron que ambos dejaron de seguirse temporalmente, aunque ninguno lo confirmó. Una fuente cercana a la actriz reveló que Afra había estado sintiendo presión constante. Ella quería que su relación fuera algo simple, sin rumores ni miradas. Pero la atención mediática los abrumó. De hecho, según esta persona, hubo momentos en los que Afra se sintió incomprendida. Mert es una persona intensa. La admiraba, la cuidaba, pero también quería controlarlo todo. Eso la cansó, explicó. Por su parte, Mert no ha permanecido indiferente. Hace unos días, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como indirecta: el amor no se pierde, solo se transforma en silencio. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores le pedían que luchara por Afra, mientras otros lo animaban a seguir adelante. En una entrevista posterior, Afra intentó mantener la calma al ser cuestionada por la prensa sobre esa publicación. Con una sonrisa amable, dijo: no tengo nada que decir sobre eso. A veces, lo más sano es no responder. Sin embargo, su tono y su mirada transmitieron una mezcla de tristeza y determinación. Muchos interpretaron que sus palabras escondían una despedida definitiva. Pero la historia no terminó ahí. Días después, varios medios turcos informaron que Afra y Mert coincidieron en una cena organizada por un grupo de amigos en común. Aunque ambos intentaron mantener las apariencias, los testigos aseguran que la tensión entre ellos era evidente. Se saludaron con cortesía, pero no cruzaron más de 2 palabras, dijo uno de los presentes. Afra evitaba su mirada, mientras Mert no dejaba de observarla desde lejos. Era como si todavía quedara algo no resuelto entre ellos. Durante la cena, Afra se mostró conversadora y risueña con los demás, pero en ciertos momentos parecía distraída, como si sus pensamientos la llevaran a otro lugar. En cambio, Mert se mantuvo más reservado, apenas participando en las conversaciones. Un amigo cercano a él comentó: Mert es de los que sienten silencio. No es de hablar mucho, pero cuando lo ves callado, sabes que algo le duele. Lo más comentado de aquella noche fue un momento inesperado. Según un testigo, cuando Afra se levantó para despedirse, Mert se acercó y le dijo en voz baja: si necesitaba silencio,
ojalá hubiera sabido escucharlo antes. Ella sonrió con melancolía y respondió, ya no se trata de escuchar, Mert, sino de entender. Esas pocas palabras fueron suficientes para dejar a todos los presentes en shock. Al día siguiente, las redes sociales estallaron nuevamente. Los fanáticos comenzaron a publicar teorías sobre un posible reencuentro o una reconciliación. Algunos insistían en que el amor entre ellos seguía vivo, mientras otros afirmaban que la distancia era definitiva. Se miran como quien aún siente, pero sabe que no puede volver, escribió una seguidora en Twitter. Mientras tanto, Mert fue visto saliendo de un estudio de grabación en Estambul, donde, según los rumores, estaría trabajando en un nuevo proyecto. Los periodistas aprovecharon para preguntarle por Afra, pero él, visiblemente incómodo, solo respondió, hay cosas que no se explican con palabras. Luego, subió a su coche y se marchó sin dar más declaraciones. Por su parte, Afra ha optado por centrarse en sí misma. En una reciente entrevista con una revista de moda, declaró, he aprendido que el amor no siempre significa quedarse. A veces amar también es saber irse a tiempo. La frase fue aplaudida por sus seguidores, quienes la consideran un ejemplo de madurez y fortaleza emocional. Sin embargo, una persona del entorno de Mert asegura que él no ha perdido la esperanza. Él cree que todavía pueden reencontrarse en otro momento, cuando las emociones se calmen. Mert no es de rendirse fácilmente. Según esa fuente, el actor incluso habría escrito una carta para Afra, aunque nadie sabe si llegó a entregarla. En redes, los fans mantienen viva la ilusión. Los vídeos editados con sus escenas más románticas, las fotos antiguas y los mensajes llenos de nostalgia siguen circulando con miles de comentarios. Afra y Mert son el reflejo de un amor real, fuerte, imperfecto, pero sincero, escribió una fan en Instagram. En medio de todo, ambos actores siguen demostrando profesionalismo. Afra continúa con nuevos proyectos y apariciones públicas llenas de elegancia, mientras Mert se refugia en el trabajo y los amigos más cercanos. Pero, aunque intenten seguir adelante, cada gesto, cada palabra y cada silencio entre ellos sigue alimentando una historia que, para muchos, aún no ha terminado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es este el final definitivo de Afra y Mert, o simplemente un nuevo comienzo disfrazado de distancia? Déjanos tu comentario, dale like a este video y suscríbete para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que sigue robándose los corazones de miles de seguidores en todo el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y contarnos qué opinan ustedes. ¿Creen que Afra y Mert volverán a encontrarse o este capítulo ha llegado a su fin?